En nuestro caso, queremos hablar de la crisis en los temas de cuidado que componen la vida escolar, Secretaria. Este es un balance de convivencia y salud escolar que la misma Secretaría de Educación nos da para el año 2025, en el cual vemos un panorama bastante complicado. Abuso y violencia, 30.300 casos, accidentalidad escolar, 18.196 casos, conducta suicida, 7.900 casos reportados, consumo de sustancias, 7.539, hostigamiento escolar o bullying, 3.525, los temas de maternidad, paternidad temprana, 725 casos y 25 suicidios consumados. Yo creo que este es un panorama que es bastante preocupante. Estos son los datos, digamos, en bruto que nos entrega la Secretaría, pero al no tener el informe, ¿cierto?, esta medición de clima laboral adicionalmente, pues tenemos una desconexión entre la información de conflictividades y dificultades que presenta la vida escolar y lo que los docentes y los directivos y el clima escolar que se genera en cada una de las instituciones, pues tendría que modificar, incluir, fundamentar, para que este panorama de diagnóstico que nos muestra la misma Secretaría, pues tenga mejores resultados en su atención. Tiene que ver también con el incremento de casos críticos. Aumentan significativamente las violencias, conductas suicidas y consumos de sustancias entre los estudiantes en el 2025. Y la reducción de orientadores disminuye el personal especializado en orientación escolar ante creciente demanda psicosocial. Y es una alerta muy grave la que hay aquí, porque menos orientadores generan mayor riesgo psicológico y desprotección para nuestros estudiantes y para los más vulnerables, claramente. Déficit de 1.200 orientadores en Bogotá, pero solo se adicionaron 50 durante el cuatrienio, insuficientes para cubrir estas necesidades. 111 orientadores redistribuidos sin evaluación contextual, afectando comunidades con alto riesgo psicosocial. Espacio, mi nombre es Erika Cruz, soy docente orientadora de la localidad de Tunjuelito. Agradecemos también a 10 concejales y sus respectivas bancadas que desde el año pasado vienen con nosotros haciendo este proceso de lucha contra una circular que cada vez nos demuestra que ha sido nociva para nuestro ejercicio como docentes orientadores. Primero decir que creemos que aquí debió estar Edwin Usa, uno de los líderes que tiene la Secretaría de Educación en este proceso de esta circular, jefe de la oficina de la OCE, que la OCE no ha representado para nosotros el apoyo que debe representar en términos de las situaciones de convivencia y de riesgo psicosocial ya mencionado, sino por el contrario se ha convertido en una oficina de supervisión y que busca estrategias para redistribuirnos en lugar de buscar estrategias reales a las problemáticas que hemos venido planteando diariamente, porque quienes estamos en los territorios somos nosotros, confrontando las diferentes situaciones sin herramientas básicas, incluso a veces como papeles o impresora. Hay que decir que así estamos en las instituciones educativas. Asimismo, la circular tiene algo muy nocivo y es que dice que cada 2 años va a hacer esta revisión. Es decir, ni siquiera se están dando cuenta del efecto que ya está generando la aplicación de esta circular y en 2 años van a volverla a hacer una rotación. Eso quiere decir que no vamos a tener estabilidad en nuestros proyectos pedagógicos en las instituciones y por eso nosotros como docentes orientadores de la Mesa Distrital de la Comisión de Docentes Orientadores de la ADE exigimos la derogatoria de la circular 008 inmediatamente porque es evidente que no ha traído ningún beneficio a nuestras comunidades educativas y que se nos respete, puesto que en la circular también tenemos la situación donde nos reubican, utilizan unas figuras jurídicas que no generan procesos justos y, valga la redundancia, debido proceso con nosotros, en términos que ellos mismos en la circular citan una circular que es la 10 del 2024 que tiene unos procesos y esa misma no se cumple y aparte nos mueven por necesidad del servicio, desconociendo nuestras funciones reales que son de formación para la socioemocionalidad de los niños y que son efectivamente para generar unos procesos de acompañamiento que se ven pues por esta situación de forma disruptiva y hablan de una necesidad de servicio que no nos tiene en cuenta, que no tiene en cuenta la realidad de nuestras instituciones educativas y nos mueven por algo que se llama asignación académica, una figura que existe para los docentes de aula porque ellos sí tienen legalmente a través del decreto 3020 una movilidad a través de un parámetro por cantidad de estudiantes y por unas mediciones generadas para ellos. Los docentes orientadores no tenemos ello y exigimos que de verdad se revise.
bajo qué parámetros y medidas legales se generaron los procesos y se retrocedan las situaciones que han generado tanto daño en nuestras comunidades. Entre estos colegios afectados se encuentran el Colegio Ofelio Uribe de Acosta, el Colegio Misael Pastrana Borrero, el Colegio Jacqueline, el Colegio Rafael Uribe, el Colegio Nuevo Chile y el Policarpa Salabarrieta. El sistema de alertas del cual se extraen los insumos para los índices de necesidad de docentes orientadores en las instituciones educativas registra eventos críticos que activan rutas y, sin embargo, no contabiliza las múltiples intervenciones preventivas y longitudinales que se encargan de hacer la orientación escolar y que evitan que estas situaciones escalen a niveles críticos. No tienen en cuenta que no todos los casos abordados caben en los 5 actuales módulos del sistema de alertas y que esto sí genera una evidente revictimización de los niños que tienen que volver a crear lazos de confianza con nuevos docentes orientadores o los mismos que en este caso quedaron con sobrecarga laboral. La evidencia lo demuestra en el estudio de caso del Colegio José Antonio Galán, que entre 2024 y 2025 los eventos críticos registrados pasaron de 45 a 99, 120% de incremento. Aquí una de las primeras denuncias que teníamos cuando se dio la circular arbitraria de remover y llevar a traer profesores de orientadores de lado a lado, fue que ellos no decían es que ni siquiera se han sentado con la mesa de orientadores y con los espacios donde se atienden estos docentes para decir, oiga, aquí tenemos esta problemática, ustedes como nuestro interlocutor directo, una instancia importante, pues venga, sentémonos y pensemos juntos y juntas. Y eso es un rasgo en la toma de decisiones en esta administración que para mí es muy cuestionable. El 57.4% de la contingencia recae en solo 5 localidades, que son las que vemos en la tabla: Kennedy, Ciudad Bolívar, Sogamoso, Fontibón y San Cristóbal, y el sistema se sostiene sobre los hombros y el agotamiento del docente, no sobre la planeación institucional. Yo digo, cuando uno tiene estos datos, por lo menos en estas 5 localidades, pues debe haber un plan de la institucionalidad, y el plan no puede ser ponga al docente que esté disponible a correr a cubrir horas extra. Pues en mi mundo no, o sea, la manera como yo comprendo lo educativo, creo que no debería ser esta manera. Es un descuido, y es un descuido estructural. ¿Qué pasa con los procesos educativos cuando los llevan docentes de esa manera? Cuando un día llega uno, el otro día llega otro, llega tarde, corriendo de otro lado, un profesor que estaba en un tema que le toca llegar a cubrir otro sin prepararse. Solamente 4 localidades, Kennedy, Engativá, Rafael Uribe y Ciudad Bolívar, absorben el 43.6% del total de los apoyos pedagógicos, además. Fíjense que aquí no solamente hay una discusión sobre la disminución, sino sobre la distribución. El 56.5% restante se distribuye en el resto de la ciudad, pero sin una base técnica que justifique estas proporciones. Pero fíjense lo que nos ocurre en el tema de psicología, y es, en el 21 teníamos 22 personas en la vigencia del 2021, hoy tenemos 3, una reducción del 86.4%. 3 psicólogos atienden toda Bogotá. El problema de los aumentos de conflictividades, de violencias, de empeoramiento del clima de convivencia en nuestros colegios y entidades educativas no es porque hay un mayor nivel de violencia solamente de parte de los estudiantes o de parte de los actores de la vida escolar de otro tipo o de parte de los entornos. Lo es porque hay un debilitamiento estructural del ecosistema encargado de ayudar al cuidado de la vida escolar. Estos asuntos no funcionan sin una estrategia intersectorial, pero no la hay, y esta administración se niega sistemáticamente a articularlo y pensarlo de esta manera. Las fisuras estructurales que tienen que ver con gestión de incendios y horas extras, pero estamos hablando de un total de los documentos que nos adjunta la Secretaría, 58.891 casos de horas extras cubiertas por fallas en las que tenían que haberse presentado de manera, digamos, de funcionamiento normal del sistema. Esto ya no es solamente una emergencia, no es como cuando uno dice que tiene un problema. No, 58.000 horas no son ya un asunto de este tipo, son un rasgo estructural de cómo está funcionando un poco el sistema educativo en la ciudad. El uso masivo de las horas extras es un termómetro que mide la incapacidad de proveer vacantes definitivas, y aquí es otro asunto que queremos volver a colocar sobre la mesa, y es que hay vacantes que deben ser suplidas. No puede ser que la manera en la cual el distrito responde a la falta de docentes que deben estar en el distrito sea proveyendo horas extra en esta cantidad y en esta dimensión. Falta de participación democrática. Consejos académicos y directivos no fueron consultados, vulnerando la transparencia y otros principios escolares. Y esta denuncia sí la quiero dejar aquí sobre la mesa.
mesa para que las entidades de control puedan de pronto profundizar. Y es que al tomar las decisiones de alteración de la composición de presencia de orientadores en algunos colegios, esto debió haber pasado por un procedimiento en el cual los consejos tenían un rol. Y parte de lo que nos han denunciado es que este rol no se dio. Se saltaron los pasos de consulta y de comunicación y decisión en ciertos consejos en algunos colegios de la ciudad, y esto hace que el procedimiento mismo, además de lo arbitrario que es en términos misionales de carácter del rol de los orientadores y las orientadoras, pues además lo es en términos de que no cumplen los procedimientos formalmente establecidos por el mismo distrito para la toma de estas decisiones. Un descarte sistemático, las propuestas de los orientadores sobre variables cualitativas y territoriales han sido ignoradas sistemáticamente. Y aquí es cuando yo digo que cuando no se tiene diálogo y no se reconocen a los diversos actores que hacen parte de los ecosistemas sobre los cuales hay que tomar decisiones claves, pues pasa esto. Porque los docentes orientadores en esta ciudad tienen muchas propuestas que le han hecho a la Secretaría de Educación sobre cómo mejorar aspectos claves de estos temas de convivencia, salud mental, conflictividades en los colegios, trabajo y cargas que deben tener los docentes, etcétera, etcétera. Pero no ha habido una escucha significativa que haya permitido que estas propuestas sean incluidas en las decisiones claves del distrito. Y eso es un grave problema. Miren, aquí nos dicen claramente en la respuesta que no se tienen en cuenta las propuestas de los orientadores porque les parece que son subjetivas. Es la respuesta de la Secretaría. La respuesta oficial, que es lo que les decía al comienzo, y aquí están las copias un poco de las respuestas que nos da la Secretaría, en las cuales nos dice que se niegan listados nominales y agregados territoriales bajo el pretexto de estigmatización, de posible estigmatización. O sea, no podemos saber qué colegios en nuestra ciudad presentan altos o bajos o medianos síntomas de problemas de convivencia y conflictividades, porque esto puede ser estigmatizante. Bueno, yo considero que esta no debe ser una respuesta de la Secretaría de Educación de Gobierno. ¿Qué sentido tiene que el distrito no nos permita conocer los criterios, los indicadores, las variables, la manera como se comportan, que tienen que ver en estas decisiones? Casi que se evita que conozcamos la información de base de todas las maneras, porque, y no sé por qué se pretende que de esa manera esta decisión se entienda como legítima, ¿cierto? Y aquí también le pido a las entidades de control que se fijen en esto y que por favor nos ayuden a aclarar desde la perspectiva del trabajo de ustedes cuáles son los criterios de esta distribución. Porque fíjense, redistribuimos los profesores, los docentes orientadores un poco al garete, ¿cierto? No le damos información al Consejo de Bogotá sobre los índices de conflictividades en las distintas entidades e instituciones educativas en la ciudad. Y además tenemos una concentración de ciertos tipos, digamos, de apoyo en unos lugares de la ciudad sobre los cuales tampoco hay criterios claros que nos haya respondido la Secretaría al respecto. Entonces, pues yo insisto, es un cóctel bastante peligroso, es una mezcla de variables que o evidencia descuido o evidencia una estrategia para debilitar este asunto. Para concluir, podemos decir que no se disminuyó la necesidad de orientación escolar, sino que se disminuyó la capacidad institucional para responder a una necesidad en aumento, con índices de necesidad que presentan sesgos, además de metodológicos que desconocen los contextos reales de las instituciones educativas en Bogotá y que desconocen la sobrecarga actual a nivel de salud mental que está ejercida no solo sobre los docentes de aula, sino sobre los docentes orientadores que estamos para acompañar a los estudiantes, niños, niñas y jóvenes de las instituciones educativas. La salud escolar, la enfermería fragmentada también. Otro aspecto que tiene que ver con el cuidado en la vida escolar. Capacidad aislada no integrada. El talento humano, 203 auxiliares de enfermería operando como un anexo contractual y no como parte de la ruta pedagógica en los colegios del distrito. Una concentración crítica donde el 47.4% del personal se concentra en 4 localidades nuevamente. Bosa, Kennedy lideran este reparto. Una falla estratégica con desconexión de alertas. La distribución de enfermería no coincide con las zonas de mayor riesgo o alertas de convivencia sobre las cuales tengamos información. Un ecosistema incompleto, como lo decíamos, sin una rotación articulada. Los orientadores pierden a su primer aliado técnico en la atención de casos críticos. Entonces, hay una redistribución de orientadores, no hay una redistribución de otros aspectos, otros factores que tienen que ver con este ecosistema de cuidado en los colegios. Vuelvo e insisto, aquí no hay una reflexión estructural sobre eso, ni hay una estrategia estructural. Hay una actuación que tiene más que todo criterios administrativos y económicos. Y es, no hay para más, muévanos acá, pónganos acá,
administrativamente están mejor acá, pero no hay una reflexión estructural sobre la convivencia y el cuidado en la vida escolar. Y eso es lo que al final se logra. Porque eso sí es que es una sentencia a nuestros niños y niñas. Si el colegio, la institución educativa pública, no es el lugar donde hay una clara estrategia sobre cómo cuidamos la vida, el bienestar, la salud mental de nuestros niños y niñas, los aspectos de convivencia, si no es ahí, ¿dónde es? En la vida pública. Porque tampoco es en el cuidado de la vida barrial. Ya lo denunciamos en otro debate aquí en este mismo recinto. Ahí tampoco es. ¿Dónde es? ¿Solamente en la integración social? Yo creo que no, y ya lo hemos dicho. Estos asuntos no funcionan sin una estrategia intersectorial. Pero no la hay. Y esta administración se niega sistemáticamente a articularlo y a pensarlo de esta manera. Solamente es plantear esto. Hay un desmantelamiento significativo de los temas de prevención, de conflictividades y de prevención y cuidado de la convivencia en la manera como se está actuando en clave estratégica desde la Secretaría de Educación, en los colegios de la ciudad. Hay una estructura de parche y sobrecargada donde las horas extra y la rotación de los docentes es un claro síntoma, la opacidad en el clima laboral, la deuda con la formalización. Aquí hay algo que, digamos, mientras se niegan a formalizar los cupos de los docentes, parte de lo que está ocurriendo aquí es que entonces se terminan contratando por OPS y por ONGs, gente que haga las estrategias de convivencia que el distrito en su capacidad tiene para hacer. Muchas gracias.